todos los seres humanos los utilizamos a diario a vivir. Les comento también que me hice un torpedo. Ah, no, broma. Me hice en verdad como más que nada un apunte porque no, para poder no irme en la volada
por ejemplo, son modos de poder defendernos sin darle tanta, como podríamos decir, cabeza, sin, porque aquí viene otro tema. Nosotros tenemos una parte consciente, preconsciente e inconsciente. Bueno, los mecanismos de defensa vienen desde la parte inconsciente para evitar todos aquellos aspectos o situaciones
en ese entonces la va a desplazar y va a llegar a su casa desplazando esa emoción de enojo hacia su hermana por ejemplo, con la cual vive y se puede desquitar sin ningún problema. Y empieza, no, es que tú así todas las cosas mal y estoy enojado porque no sé qué. El enojo que viene de esa fuente de trabajo con el jefe se va a desplazar hacia el enojo con sus familiares y va a expresar todas sus emociones con ellos. No sé si se entiende. Y por último, el mecanismo de sublimación, que es uno de los que a mí personalmente me llama mucho la atención. Tiene que ver con sublimación significa canalizar todas aquellas pulsiones que nosotros los seres humanos tenemos que no son aceptados socialmente o moralmente. Todas esas pulsiones que tenemos las vamos a canalizar a través de o orientar a una conducta que sí sea aceptable socialmente. Generalmente estas pulsiones tienen que ver con conductas sexuales o agresivas. Sabemos que en el mundo que vivimos, en la sociedad, toda conducta agresiva o sexual no va a ser no va a ser aceptada dentro del transcurso de nuestra vida. Por lo tanto, lo vamos a no es desplazar, igual lo vamos a canalizar a través de conductas que sí podamos generar y sean aceptadas. Un ejemplo podría ser una persona, un hombre que tiene tendencias y conductas agresivas, pulsiones agresivas y que constantemente sería capaz de golpear cualquier persona o cosa para poder liberar esta pulsión de agresividad. Posteriormente lo va a orientar hacia un deporte, por ejemplo el boxeo. Esa persona se va a transformar en un boxeador para liberar toda energía pulsional de agresividad a través de box. Sabemos que el boxeo tiene sus reglas, es un deporte aceptado, por lo tanto lo puede realizar sin ningún problema. Otro que podría ser es personas que tengan tendencias o instintos hacia la sangre, por ejemplo, y todos estos aspectos que sean como más morbosos, como las heridas, sangre, que le llamen la atención. Bueno, una manera de poder orientarlo hacia algo que sea aceptado podría ser un cirujano. Un cirujano constantemente está viendo sangre y heridas, pero al ser cirujano puede canalizar este tipo de pulsión.